Hola, ¿qué tal amigos y amigas? Bienvenidos de nuevo, ya estoy aquí una vez más con todos vosotros para traeros otro nuevo tutorial, pero primero, como va siendo ya habitual, voy a mandar el saludo a los suscriptores del canal y, como no, invitar al resto de personas pues que se unan a él y así poder recibir toda la nueva información de nuevos tutoriales. Tampoco sin olvidarnos de mandar el saludo a nuestro patrocinador, que es Mocenter, un gran especialista en el mundillo del Scud Gaming y también el servicio técnico de videoconsolas en general. Pues bien, este tutorial lo voy a basar en enseñaros cómo desmontar y reparar lo que es una Nintendo Game Boy Advance. Es una consola que tiene más de 15 años, por lo tanto entra en el apartado de consolas retro y, si no recuerdo mal, es la cuarta generación de las Game Boy. Tendríamos la clásica, la Pocket, la Color y la Advance. Y como he dicho, voy a enseñaros a desmontarla y también señalar los puntos más concretos o donde más o menos suelen fallar este tipo de consola. Así que lo primero que vamos a necesitar será un destornillador de 3 puntas, que es el típico destornillador que se utiliza para la mayoría de consolas de Nintendo. Si no tenemos este destornillador, obviamente no vamos a poder abrirla. Por lo tanto, primero tendremos que hacernos con un destornillador de 3 puntas. Así que una vez que tengamos el destornillador, vamos a quitar 1, 2, 3, 4, 5 y 6 tornillos. Una vez quitado ya estos 6 tornillos, pues ahora lo que vamos a hacer es quitar lo que es la tapa de la batería, y aquí vamos a encontrar otro de color negro, el cual será de cabeza de estrella. Cuando ya tengamos los 7 tornillos aflojados, tiramos hacia arriba y podremos sacar lo que es la carcasa de la parte trasera. Ahora, si queremos, podemos quitar lo que son los embellecedores laterales y también los gatillos. Tiramos hacia arriba y los quitamos. Bueno, ahora en este punto vamos a quitar lo que es la placa. Primero desconectaremos lo que es la pantalla. Con cuidado de no romper la pestaña. Y cuando tengamos fuera lo que es el cable flex, ahora vamos a destornillar lo que es la placa. Vamos a encontrar 1, 2 y 3 tornillos. Y ya podremos sacar lo que es la placa. Bueno, pues una vez ya desmontada por completo lo que es la placa base de la Game Boy Advance, ahora vamos a señalar más o menos los problemas que se podrían encontrar en la placa, aunque ya por sí ya os digo que esta consola es muy resistente, muy dura y es muy difícil de que se dañe. Uno de los problemas que podríamos encontrar sería cuando vemos que la consola no enciende, y como podemos ver, aquí tenemos los contactos de las pilas o las baterías, hemos puesto pilas nuevas y no enciende. Entonces el causante seguramente sea el fusible principal, que es este de aquí que estoy señalando ahora mismo, que pone C1. Si tenemos dañado ese fusible, automáticamente no pasa alimentación, por lo tanto la consola no se enciende. Luego, ¿qué más podríamos encontrar? Pues también a lo mejor del desgaste se nos pueden dañar lo que son los gatillos, que son estas piezas de aquí. Pues para poder quitarlos solo tendríamos que desoldar estos 4 puntos y cambiarlo por uno nuevo. Y lo demás, pues el interruptor también, pero como digo, es muy improbable de que se dañe cualquier componente de la placa. Normalmente cuando se daña este modelo de consolas porque se nos ha caído o se ha derramado algún líquido, o sencillamente lo que suele fallar mucho es la pantalla, la podemos romper de algún golpe, y esto, para poder cambiarla, es simplemente tiramos hacia arriba, despegamos y podríamos cambiarla por una nueva. Bien, y otro de los problemas más comunes sería ya un problema de contacto, es decir, que nos fallen lo que es la cruceta, los botones de acción, el A, el B, Select, Start, etc. Eso pueden ser dos cosas: uno, que tengamos suciedad en lo que son los puntos de contacto, que son estas cosas de aquí, o simplemente que tengamos dañada lo que son las almohadillas. Como puedo ver, yo veo que aquí apenas hay suciedad. De todos modos, no quita que podamos hacer una pequeña limpieza. Eso con un bastoncillo de este tipo de algodón con un poquito de alcohol, le damos una limpieza. Oye, si quitamos un poquito de suciedad, mejor que mejor. Pero como veo, yo creo que el problema no es de aquí de la placa. Entonces vamos a revisar lo que son las almohadillas, que en este caso esta consola le fallaba lo que era la cruceta, que es este de aquí. Vamos a revisar, bueno, ya está, ya lo podemos ver. Podemos ver que está completamente rajado lo que son las almohadillas. Vemos aquí, 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 y este es el único que se salva. Entonces nada, esta almohadilla está para tirar. ¿Por qué? Porque cuando nosotros tenemos rajado lo que es estos puntos de contacto, no hace el efecto muelle. Es decir, por ejemplo, este es el que está bien. Cuando le damos, no sé si se oye, y sin embargo vamos a dar uno que esté roto. A ver, por ejemplo este,
no sé, nada. Entonces es eso, cuando está completamente bien hace una especie de muelle, y sin embargo cuando está rajado pues no hace el efecto muelle. Ese sería el causante de que falle en lo que es la cruceta. Y bueno, yo creo que, como he dicho, esta consola básicamente es muy dura, muy resistente y vamos a encontrar muy poquitos problemas. Como digo, los problemas más comunes sería una rotura de pantalla, que es muy sencilla cambiarla, luego las crucetas, las almohadillas, suciedad, fusible principal, que es el que he señalado antes, y básicamente no hay nada más. Entonces es un tutorial muy corto, muy básico. Y no sé, luego también otro problema, pues si no recuerdo mal, una vez también cambié lo que es la ruleta del volumen, que es esta de aquí, que fallaba. Para ello lo único que tenemos que desoldar son estos puntos de aquí, cambiarlo por una nueva. Pero claro, el problema es conseguir los repuestos. Yo sé que repuestos de almohadillas hay, pantallas también, fusible lo podemos conseguir en cualquier otra placa, pero el resto ya sería un poquito más complicado. Entonces yo creo que hasta aquí está todo. Ahora voy a montar de nuevo lo que es la consola, lo voy a hacer mucho más rápido, sin explicación. Y bueno, pues esto es todo, así que vamos a comenzar. Bueno, pues ya hemos montado por completo lo que es la consola, ahora tocaría probar a ver si todo funciona correctamente. Y como digo, este tutorial pues es muy sencillo, muy básico, porque esta consola, aparte de ser muy resistente, es muy sencilla, no tiene apenas nada. Y yo creo que se ha mencionado lo principal, lo básico, y yo creo que ahora sí que ya solo toca pues irse despidiendo como siempre. Si os sirvió de ayuda el tutorial, si os gustó ya sabéis, un like, un me gusta, que no cuesta nada, y un saludo, nos veremos muy pronto en el próximo tutorial. Hasta pronto. Hasta la vista, baby.